Muy buenas noches, mis queridos seguidores del programa La Revista El Liberteño. Bajo la conducción del economista Pedro Medina, quien les habla, director del programa, único responsable del programa, de lo que se habla. Ya la próxima semana vamos a entrevistar a personajes locales y nacionales. Pero ante todo, quiero decir lo siguiente. Caramba, me he adelgazado que no sé si estará bien puesta la camisa o está mal puesta. Pero así es las enfermedades. Lo primero que afecta es que uno adelgaza demasiado. La gente a veces se pregunta, ¿no? Si te ven gordo y de un momento a otro estás delgado, es que eres diabético o tienes alguna enfermedad. O de repente te hinchas, te engordas, también estás enfermo. Por lo tanto, hay que andar en una línea promedio, ni muy gordo ni muy delgado. Es saludable. Ahora, este, definitivamente voy a cogerme a la medicina natural. Ya no demasiado fármaco voy a consumir. Me, me dan a través del seguro. Es salud. Definitivamente hay buenos médicos, hay buen personal, si lo hay, como también gente que es negativa. Y lo digo esto porque durante la experiencia que he tenido en la concurrencia en el seguro, el problema no son los trabajadores, el problema es quiénes son los que están direccionando a los hospitales. Gente que no conoce el funcionamiento de un hospital. Entonces, el gobernante de turno pone a inútiles, a los ayayeros, a los primeros que entregaron sus expedientes porque hicieron la campaña y perjudican a los pacientes, perjudican al Perú, tanto en MINSA como en salud. ¿Ustedes creen que la cantidad de muertos se sentencia solamente al señor presidente, expresidente Vizcarra, por los más de 200.000 muertos que murieron por el COVID? No, no es el único, porque la gente ha muerto en los hospitales por la mala atención, por la falta de oxígeno, o por la falta de equipos. Ese es el problema. Y también gente que no está preparada para que estén en el quirófano, sin experiencia. Yo no sé en qué se la ha presentado en la cabeza al gobernante que ha dispuesto en el tiempo de la pandemia contratar una actividad de jóvenes sin experiencia que controlen los hospitales. A ver cuál es el resultado que ha arrojado, cuántos muertos han habido. Pero no por ellos, porque todos quieren trabajar, sino por las políticas nacionales en torno a salud. ¿Qué tipo de gente han manejado al Ministerio de Salud y qué tipo de gente han manejado a E-Salud? Por ahí va la cosa. Y los congresistas, bien, gracias, peleando por su menú de 80 soles, ofendiendo a la pobreza del pueblo peruano. Ese es el problema. Hay gente que ha muerto porque las ambulancias están totalmente
falta de mantenimiento preventivo y correctivo. Si un paciente que lo recogen de su domicilio por la emergencia viene una ambulancia y la ambulancia está mal, sus amortiguadores, ¿ustedes creen que el paciente va a resistir a la emergencia para que vaya a la sala de operación? Se queda en el camino. Se queda en el camino. ¿Por qué? Porque justamente los que manejan estos centros hospitalarios, sea MINSA o sea de salud, ni siquiera se han puesto en el papel de ser pacientes, de que los trasladen como pacientes en las camillas, en las ambulancias, para que vean si verdaderamente están en óptimas condiciones para el servicio a los pacientes. Entonces el médico dice, el paciente ha llegado grave, pero la gente, la familia dice, pero si mi casa no está tan grave. Claro, pues el tránsito de la casa, del domicilio del paciente hacia el hospital, se van por ambulancias totalmente desarmadas, que de repente en el camino se le sale la llanta, en el camino se le sale el faro, tienen que parar para recoger el faro o recoger la bocina o recoger la batería o recoger la llanta. Por ese percance los pacientes mueren. A ver, hay que preguntar si están equipados las ambulancias con los primeros auxilios que se le tiene que dar a un paciente, por lo menos un balón de oxígeno, o lo que se le pone, el respirador. ¿En qué condiciones están las ambulancias? Pareciera que fueran camionetas que están viejas, obsoletas, y que prácticamente a la gente de la sierra se la mandan para esconder la incapacidad de la falta de mantenimiento preventivo y correctivo de esas unidades móviles. Y la gente de la sierra, ante la falta de la movilidad para poder desplazar a sus pacientes, tiene que aceptar. ¿Dónde están los congresistas? ¿Dónde están los consejeros regionales? Por algo le pagan su dieta. ¿Dónde están los regidores provinciales, distritales? Por algo reciben una dieta. No solamente una autoridad se debe dedicar en el ornato, sino por la salud del pueblo en especial y la educación y la alimentación en especial. Si un pueblo no come bien, es un pueblo que se enferma. Si van a estudiar los niños con la falta de alimentación, se van a dormir en las escuelas. Y esos son los futuros enfermos, porque están totalmente debilitados, expuestos a todo tipo de contagio. Ese es el problema que existe. Ese es el problema que existe. Por eso rogamos y pedimos a las autoridades que se pongan la pila, pues. La sanidad está en óptimas condiciones para atender a los efectivos policiales, sean oficiales o subalternas. Si todo el mundo sabe que falta medicina, o es que acaso hacen negociado los grandes generales, los grandes comanches, que ven la parte administrativa y ven la relación de la compra de medicamentos sobrevalorados, equipos sobrevalorados, camillas sobrevaloradas, camas sobrevaloradas, en términos generales, la corrupción. Los congresistas
los consejeros regionales, los regidores han actuado en su función fiscalizadora, han defendido al pueblo, porque los policías son del pueblo, los asegurados son del pueblo, y la gente que no tiene seguro y se acogen al CIS también son del pueblo. ¿Se han preocupado del pueblo? Entonces, acá falta una cultura de la salud pública, falta que el pueblo sepa, y ahora que son víctimas de los estragos de la naturaleza, han visto la gran corrupción que ha habido de los 250.000 millones que serán votados al desagüe, funcionarios burócratas que han hecho en malversar esos fondos en vez de hacer obras de prevención ante los desastres que podrían haberse evitado y que no lo hicieron. Hay que saborear con sangre la muerte de los familiares, de los seres queridos, por la fatalidad de los estragos de la naturaleza, sea el Guayco, por decir. Y como ayer le decía, a esos taladores que son multimillonarios, lo han hecho también millonarios a las autoridades municipales y regionales y los congresales. ¿Por qué? Porque no han fiscalizado que los árboles no hayan sido talados. Porque el árbol frena la velocidad como cae el Guayco. Y al no haber los árboles, el Guayco ha entrado con fuerza y ha destruido a las viviendas, ya que las viviendas también han estado en los cauces. ¿Quiénes son los culpables? Las autoridades. Pero ya terminaron su función. Borrón y cuenta nueva. No, señores. La Fiscalía de la Nación debe actuar por oficio. No se le puede perdonar a esas autoridades de haber sido cómplices de todo este acto criminal en donde el pueblo hoy en día es víctima de ellos, del acto criminal. Es así como han llevado los municipios, gobiernos regionales, el Congreso, y han politizado al sistema judicial y al Ministerio Público. ¿Por qué? Hemos visto al Consejo Nacional de Magistratura que ellos ponían con los congresistas, con los líderes de partidos políticos, a fiscales, a jueces, que más se han dedicado a la cutra o se han dedicado a tapar a quienes nos han propuesto para que hagan la cutra. Consecuencias, ahí están. O autoridades municipales que están comprometidas con empresas constructoras, o son los constructores municipales, autoridades regionales y del Congreso, y que verdaderamente han contribuido a la destrucción del país. ¿Se puede perdonar? ¿Se puede disculpar? Yo creo que no. Entonces el Ministerio Público tiene que también seleccionar a la gente proba y que exija al Congreso, o por lo menos el pueblo exija al Congreso, la reactivación de la pena de muerte, renunciando al Pacto San José, o exijan a la presidenta para que presente el proyecto de ley de la reactivación de la pena de muerte. Habiendo la pena de muerte, baja la corrupción, en el cual hemos sufrido este fenómeno de la naturaleza por la corrupción de los malos funcionarios del Estado.
y que se le aplique la pena de muerte. Y también los hechos criminales en donde la delincuencia ha crecido porque los mismos congresistas han hecho, con los mismos funcionarios del Poder Judicial, han hecho los códigos penales y los códigos civiles. Miren, señores, miren el daño que han hecho. Y vamos a averiguar quiénes han integrado a esas comisiones, tanto del Ejecutivo, en el sector judicial, y tanto en el Congreso, en la comisión referente a la análisis y elaboración o reformulación de los códigos penales y civiles. Porque no puede ser posible que hayan cobrado miserablemente los impuestos del pueblo peruano, que los hayan embolsicado, hayan hecho tráfico de influencia, hayan hecho corrupción con empresas corruptas, hayan debilitado al pueblo peruano para que a través de los medios de comunicación influyan, se desorienten, o sea, una manipulación psicológica con las cortinas de humo. Por eso el problema del Perú es un problema de salud mental. Sí, señores, no hay otra cosa más que decir. Salud mental. Bueno, ese es el tema del Estado. Y el sector privado, que se han aprovechado, que han manipulado, que han hecho daño al pueblo, porque también ellos han sido propulsores de la corrupción. Tiene que haber una pena capital. Es decir, gente de la noche a la mañana se vuelven millonarios, se vuelven empresarios y no sabemos de dónde ha caído la plata. Mientras que otros trabajan, se esfuerzan, se endeudan, arriesgan, ganan o pierden, pero ahí están. Inversión. A esa gente se le tiene que apoyar, pero no a los sinvergüenzas, a los corruptos, que a través de la CUTRA, a través de la comisión maldada, hayan hecho una forma de enriquecimiento para llevarnos a nosotros a la miseria y a la quiebra mental. Sí, señores, porque el problema es mental, porque los medios de comunicación nos metían en la cabeza que esto es blanco sabiendo que es negro, o esto es negro sabiendo que era blanco. Y eso han hecho los periodistas mercenarios al servicio de la corrupción. ¿Qué castigo deben tener? También al paredón, señores. También al paredón. Y salvemos al Perú. Vamos al corte y regresamos.
Bueno, mis queridos seguidores del programa La Revista El Liberteño. A nivel internacional, los comunistas están bombardeando al Perú. ¿Qué es lo que quieren del Perú? Claro, sus recursos naturales. Pues. Sagasti hizo el negocio del litio. Y el Congreso, ¿qué ha dicho? ¿Han revisado el contrato de litio, del uranio? ¿O es que acaso le falta memoria? ¿Acaso han sido afectados por los medios de comunicación que los han desmemorizado? El litio y el uranio. Por eso, la presidenta Dina Boluarte, que es acosada por los comunistas, por Pedro Castillo, que una vez por todas presente el proyecto de ley de la reactivación de la pena de muerte, la pena capital. Y aquellos que han robado al Estado vayan al paredón, o a la horca, o a la guillotina. Si vamos a salvar el Perú, tenemos que hacer reformas radicales. No como Sendero ha hecho en matar a los campesinos de Ayacucho, y que la gente se ha olvidado. Y que esos niños de aquellos tiempos del 80 los ha reclutado, los han hecho participar en el Ejército Rojo, y que ahora son adultos. Y muchos de ellos pueden haber sido autoridades. Ese es el tema. El problema es poner la mano dura para hacer acciones legales para salvar el Perú. Y lamentablemente, a medida que seamos una mano blanda, somos cómplices de la corrupción. Sí, señores, somos cómplices de los órdenes de asesinato, porque también es cierto que dentro de la policía se tiene que depurar, sacar a los malos elementos, como ya vemos en los temas de corrupción, pero también debemos saber que conviven con la delincuencia y con los narcotraficantes a través de los microcomercializadores. Todo el mundo sabe que las zonas convulsionadas donde reina el narcotráfico van no como castigo a hacer su trabajo, sino no por castigo, sino se sacan la lotería porque conviven con la haciéndose los onzos, dejando circular la droga, y a ellos le dan algo, y es por boca de los mismos miembros de la policía, que son testigos, y los oficiales lo saben, y adrede ponen su gente. Tenemos que depurar, tenemos que limpiar nuestras fuerzas policiales y nuestras fuerzas armadas, porque hay policías honorables, como también hay oficiales y soldados honorables de las Fuerzas Armadas que quieren al Perú. Hagamos eso. Tenemos que invitar a la sociedad a que participe en las acciones cívicas a través de las juntas vecinales, juntas territoriales, en donde expongan la problemática que vive el pueblo. No solamente del agua, no solamente el desagüe, no solamente la luz, no solamente el teléfono, sino los puntos de drogas, la comercialización, porque cuando más alejado, cuanto más abandonado esté un pueblo, ellos reinan. Como también los reducidores, que se vuelven millonarios con la compra de los robados. Por eso que la delincuencia roba celulares, porque alguien les compra para venderlos. Por eso tenemos que actuar con mucha responsabilidad y no con miedo. Por eso que el próximo Congreso tiene que ser gente que verdaderamente estén totalmente comprometidos, no de apellido. ¿De qué vale el apellido?
si van a temer a la corrupción, van a temer a los narcotraficantes. Tiene que ser gente que verdaderamente esté entregado a la verdadera causa de la revolución y la renovación. Y es por eso que hay gente que está desprendida de todo tipo de apetito personal y simplemente su vocación es de servicio. A esa gente tenemos que buscar. Y no hay que tener miedo. Porque al final de cuentas, si van a ir al Congreso, no es por el sueldo, sino por lo que verdaderamente van a hacer la fiscalización, se va a hacer las leyes que el Perú necesita. Porque leyes hay bastantes y aprobadas, que no funcionan, que no son aplicables. Porque justamente la corrupción es que la que impide. Tenemos que eliminar la corrupción y radicalmente. ¿Por qué el Congreso no se forma comisiones para erradicar la corrupción en el aparato del Estado? ¿O es que tienen miedo o reciben de la corrupción el dinero? ¿O es que ellos la han financiado su campaña para que lleguen al Congreso? Señores, ese es el problema. Y ese es el otro problema. Gente que esté comprometida con gente corrupta no pueden ser autoridades, porque siempre tienen que devolver el vuelto. Sí, señores, si le dan 100.000 soles, 200.000 soles, le dan 1.000.000 para su campaña, tienen que devolverlo con obras. Ahí está. Y el blanqueo del dinero, señores, por si acaso, lavado de activos. Autoridades que estén involucradas en lavado de activos no pueden ser autoridades. Porque primeramente van a manejar la fiscalía, el poder judicial, policías, jueces. No, pues, no puede ser. No puede ser. Y ahí he habido personajes que se han metido al Consejo Nacional de la Magistratura para manipular y tener gente que los cuiden. Claro, pues, si yo soy corrupto, meto fiscales, meto jueces, y a la hora que me denuncie, la denuncia prácticamente va a llegar a un vacío. ¿Por qué? Porque las autoridades que están en turno no lo van a emplotar y más bien van a poner las trabas. ¿Por qué? Porque tienen que pagar devolverle el favor por quienes están ahí trabajando. Así de fácil. Así de fácil. Por eso tenemos que entender. Si queremos salvar el Perú, esa es tarea de todos. De todos. Miren lo que está pasando a la familia. Miren las grandes pérdidas. El esfuerzo de muchos años, el agua y el huaico se lo llevó. ¿Por qué? Por la gran corrupción que ha habido en las altas esferas. Entonces, hoy más que nunca, el pueblo tiene que entender que no se puede permitir a gente corrupta. Y tiene que haber una sanción drástica, la pena capital, la pena de muerte. Vamos al corte comercial. Ojalá que sea de su agrado.
Bueno, mis queridos amigos, ahora, ahora ustedes verán la destrucción de sus hogares, de su infraestructura, del ahorro de toda una vida y lo han invertido en la construcción y la edificación de una casa. Y que venga un huaico y se lo lleve todo, su inversión, es bien doloroso. Pero vamos a la autoridad municipal que dio el visto bueno para que ustedes construyan, sabiendo que eran zonas ubicadas como cauce y que tarde o temprano el desastre natural, el huaico o las aguas de las cuencas iban a destrozar todo esto. Mucho más los taladores que sacaron los árboles, porque los árboles por lo menos no solamente contenían la fuerza de los huaicos que caían de las cuencas, sino la altura de los árboles amortiguaba, miren, amortiguaba la fuerza, la velocidad de los vientos. Ahora no, pues, no hay árboles, el huaico sale con fuerza y las nubes, el viento, el aire comienza a recorrer todo el espacio aéreo en cual prácticamente desfavorece a la población. Entonces, ¿a quién tenemos que echarle la culpa? ¿A quién tenemos que responsabilizar? A las autoridades. Y esas autoridades ustedes los han elegido. ¿Se dan cuenta cómo los medios de comunicación han sido culpables en persuadir para que voten por unos candidatos que verdaderamente eran una tira de traidores y delincuentes? Así es. Y esto para que la clase política entienda. El pueblo no es tonto. Así como el pueblo los apoya en sus mítines, los apoya en sus convocatorias, hay que ser consecuente con el pueblo en llevarles autoridades que verdaderamente van a trabajar y no van a robar. En donde hay autoridades donde van a convertir la delincuencia, no solamente la delincuencia que existe urbanamente, no, sino también la delincuencia de los malos elementos que están uniformados y protegen a esos que realizan la comercialización de la droga. Aquellos que apoyan y fortalecen al mercado negro, donde se venden las cosas robadas. ¿Ustedes creen que la cantidad de muertos por perder su celular o se enfrentan y mueren por un acto criminal, le meten un balazo, o si no, ellos agarran de la mano al delincuente y de repente en su cabeza choca con un muro de cemento y quedan secos, muertos? Ese es el problema. Ellos podrán dormir, aquellos que hacen mala función de sus servicios. Yo creo que no. Esto es tarea de todos. Tarea de todos. O que venga un sicario y mate a un padre de familia. Pero la mayor parte de sicarios actúan por encargo porque la víctima no ha cumplido con ellos. No ha devuelto el dinero de la repartición. Entonces, por eso hay ajuste de cuentas. Pero tenemos que combatir y erradicar a esos profesores que son los culpables, que no cumplen la función de segundos padres, que en vez de orientar, educar pedagógicamente, o maestros
o educadores para los alumnos son más bien los que les transmiten el odio a la sociedad, el odio al sistema, y se vuelven resentidos los alumnos. ¿Qué tipo de gente es la que ingresa a profesores? Por eso yo felicito al ministro de Educación, que valientemente se ha enfrentado a los profesores corruptos, terroristas, que transmiten pensamientos del marxismo-leninismo, pensamiento Gonzalo, y que destruyen a los muchachos, su futuro. Muchos desertan del colegio y se vuelven delincuentes en época escolar. Así es. Bueno, mañana continuamos y tenemos que felicitar a la gente que está actuando por el buen camino. Sí, señores, que van por buen camino. Y a esa gente hay que aplaudir. Les agradezco la atención.